Muy buenas con todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el ángulo entre dos vectores. Esto es una medida de la inclinación entre dos vectores, calculada mediante el producto escalar. Como puntos claves tenemos que el ángulo se puede medir en grados o radianes, y el signo del producto escalar indica si el ángulo es agudo, recto u obtuso. O sea, si el ángulo mide más de 90 grados, mide igual a 90 grados o mayor a 90 grados. Y esto es útil en muchas áreas de la física y la ingeniería. Y aquí nos da una definición de qué es el ángulo entre dos vectores. Aquí lo que nos dice es que se refiere al ángulo que se forma cuando estos vectores se unen en un punto común. Podríamos pensarlo como si fueran flechas, eh, en donde si dibujamos dos flechas que parten del mismo punto, el ángulo entre ellas sería como el ángulo entre dos vectores, y este se mide en grados o radianes. Y aquí tenemos un ejemplo, un gráfico que he puesto. Aquí tenemos el vector B y el vector A, y aquí podemos ver que forma un ángulo. Entonces este ángulo puede ser medido en grados o radianes. También tenemos una explicación sencilla para entender este tema del ángulo entre dos vectores. Eh, Esto también lo podemos hacer, lo podemos tomar como una forma en que cuantificamos la separación entre ellos en el espacio. Y para calcularlo utilizamos la fórmula del producto escalar, que esta fórmula nos da una manera de comparar los vectores donde el resultado nos indica qué tan cerca están de ser paralelos o perpendiculares. Y también si el producto escalar es positivo, significa que el ángulo es agudo, lo que implica que los vectores apuntan más en la misma dirección. Si es cero, los vectores son perpendiculares, formando un ángulo recto. Y si es negativo, el ángulo es obtuso, indicando que los vectores están más en direcciones opuestas. Y aquí vamos con la fórmula para hallar el ángulo entre dos vectores. Y la fórmula es el ángulo que forman dos vectores U1, U2 y B sub 1, B sub 2 vienen dado por la expresión que vemos aquí. El coseno del ángulo es igual al vector de U por el vector de V dividido por el módulo del vector U por el módulo del vector U. Entonces la expresión en función de sus coordenadas es esta. Tenemos aquí la fórmula, el coseno del ángulo es igual a toda esta expresión que vemos aquí, U sub 1 por V sub 1 más U sub 2 por V sub 2 y dividido para cada uno de sus módulos. Y aquí tenemos un ejemplo, un ejercicio que nos dice hallar el ángulo comprendido entre los vectores 3, 0 y 5,5. Bueno, empezamos con el primer paso, que para ampliar la fórmula que permite encontrar el ángulo comprendido entre dos vectores, lo que primero vamos a hacer es calcular el producto de los dos vectores. Aquí como podemos ver, tenemos que multiplicar eh, el vector u sub x y el vector v sub x, que en este caso sería 3 y 5, 3 por 5, más el vector v sub y por el vector v ux y digamos, el vector u y eso por el vector v sub y, entonces, que nos da entonces 0 por 5, que en este caso sería 0. Entonces 15 más 0 sería 15. Como paso 2 tenemos que calcular la magnitud del primer vector. En este caso lo que hacemos es muy fácil sacar el módulo del vector, eh, sacando la raíz y elevando los factores al cuadrado. En este caso tenemos 3 al cuadrado, que es 9, más, más 0 al cuadrado, que en este caso sería 0. 9 más 0 nos quedaría 9 y la raíz de 9 nos quedaría 3, siendo la magnitud del primer vector 3. Ahora como tercer paso tenemos que calcular la magnitud del segundo vector. Tenemos ahora lo mismo que el paso anterior, sacar la raíz y elevar al cuadrado cada uno de los factores.
Tenemos aquí que nos sale raíz de 50 y haciendo lo que es descomposición nos queda 5 por raíz de 2. Ahora como cuarto paso tenemos que sustituir los valores previamente obtenidos en la fórmula del ángulo entre dos vectores. Vamos a utilizar la fórmula ya mencionada anteriormente y lo único que hacemos es reemplazamos lo que fue los productos, el producto de los vectores u por b, que en este caso era 15, y multiplicamos los módulos de los vectores. En este caso sería 3 por 5 por la raíz de 2 y nos queda 1 sobre raíz de 2. Y ahora también lo que nos quedaría sería raíz de 2 sobre 2. Y ahora tenemos que el valor del ángulo que satisface la igualdad anterior es 45 grados, porque despejamos el coseno y nos queda el arcoseno. Y el arcoseno de esta expresión de la raíz de 2 sobre 2 es pi cuartos, o lo que es igual en grados, 45 grados.